En este punto de los como fuerza intelectual también hablamos del desarrollo de la sociología en Alemania, quien especialmente vamos a nombrar a Marx, Karl Marx, principal influyente de este desarrollo de la sociología alemana, que Marx en su época era un gran importante sociólogo influenciado por el iluminismo, es decir, la Revolución Francesa, que lo va a aplicar justamente, va a tratar de que esta revolución también se dé en Alemania especialmente. ¿Qué pasaba con Marx en esta época? Marx estaba preocupado por una cosa que era el sistema capitalista de este momento. ¿Sí? Sistema capitalista. ¿Qué pasa con este sistema capitalista? Dice Marx. El sistema capitalista de entonces era una clase muy fuerte, dominante, si se quiere decir, que oprimía a la clase obrera. ¿Sí? Desde entonces. Es decir, si bien Marx va a desarrollar sus teorías, ¿sí?, desde una concepción materialista. Lo vamos a poner con otro color. Vamos a poner con este color, materialista. ¿Por qué hablamos de materialista? Dice Marx. Materialista porque va a desarrollar, digamos, su teoría en base a la práctica o a la actividad práctica de los sujetos dentro del sistema económico o de la economía misma. Es decir, que él va a hacer su obra, va a realizar sus teorías en base a esto, a una concepción materialista que va a explicar desde de la actividad, digamos, de producción, de la economía, donde está influenciada, donde está muy marcada el sistema capital, ¿sí?, quien era opresor o dominaba esta clase obrera. Habla Marx, vamos volviendo a él, está influenciado por otros pensadores. Era uno que era Hegel, ¿sí?, de quien él va a tomar dos conceptos, dos nociones. La de dialéctica o dialéctica y la de idealismo. Marx dice, la dialéctica, según Marx, es una visión, ¿sí?, que nos permite generar una cierta dinámica, es decir, o mirar con una cierta dinámica estos conflictos, estas relaciones, estas contradicciones dentro del mundo social y no de una manera estática. Entonces decíamos que Marx tomaba de Hegel esta concepción de la dialéctica y sobre el idealismo. El idealismo habla de una persona, o sea, se va a fijar justamente en la mente, en la estructura mental del sujeto, más precisamente, ¿sí? No tanto, digamos, de lo material, sino que habla más de las construcciones mentales que tiene el sujeto, de estas estructuras ya creadas, digamos, por el propio sujeto, o que ya las tiene incorporadas, ¿no? Bien, seguimos con esto. Marx desarrolla su teoría entonces en esta concepción materialista, desde una concepción materialista, quien toma de Hegel, dijimos, la dialéctica y el idealismo, y va a tomar también de Friedrich, que es otro de los grandes precursores de él, bueno, no sé cómo se escribe en este caso, Friedrich, vamos a poner así, es un nombre más raro, va a tomar lo que es el materialismo. Bien, del materialismo de Friedrich, quien decimos que va a tomar este materialismo, y de Hegel, en la dialéctica, va a hablar él de su noción de materialismo dialéctico. Del materialismo dialéctico. ¿Sí? Que lo va a hacer en la base de su estructura
como que es explicación, digamos, que va a explicar la base de su estructura, ¿no? Más adelante, bueno, que esto lo desarrolla un poco mejor. Entonces, de Hegel y de Friedrich va a tomar de Hegel la dialéctica y de Friedrich el materialismo. Bien. Dice, para darle explicación, digamos, este materialismo dialéctico al mundo material. Lo que preocupaba mucho a Marx era esto de la opresión que generaba el sistema capitalista a la clase obrera. ¿Sí? Entonces sociología apuntaba a esto, digamos, a que fuera utilizada como un modo de una teoría revolucionaria para Alemania en su momento, ¿sí? Para que esta clase obrera se liberara de las manos opresoras del sistema capitalista. Se diera cuenta que durante el trabajo ellos estaban siendo explotados, estaban siendo utilizados, es decir, estaban trabajando bajo un salario mínimo, ¿sí? Que no les convenía, pero que sí permitía esta opresión, esta explotación, que el sistema capitalista siguiera creciendo. Como en todo, como pasa, Marx tuvo grandes seguidores y otros que estaban en contra. Que bueno, Weber, si bien estuvo no totalmente en contra, pero como que fue perfeccionando un poco más la teoría de Marx de una cierta forma. Y lo fue criticando también en algunos aspectos. Entonces, dijimos que decía Marx que los capitalistas recurrían al engaño para pagar a los trabajadores lo que realmente les correspondía. Pagar su trabajo a un menor valor, este valor retenido guardado por el sistema capitalista, era a su vez fuente de la riqueza para seguir creciendo, y esto en base a la explotación de dichos trabajadores, y así conseguir su expansión. Marx, como dijimos, no podía aceptar la manera en que este sistema capitalista animaba a la gente para trabajar, es decir, que los explotaba, los engañaba totalmente. Para eso él realiza estas teorías, como la del materialismo dialéctico, que ya explicamos lo que era la dialéctica por una parte, explicamos lo que era el idealismo, que ambos conceptos los toma de Hegel. De Friedrich va a tomar el materialismo, y con eso va a tratar de explicar, digamos, su dialéctica en base a su materialismo dialéctico en una base material, ¿sí? Que más adelante lo va a desarrollar mejor el autor.